A la hora de elegir el cable, nosotros tenemos que diferenciar distintos tipos de cálculo. El más elemental, el que hacemos nosotros, es la elección de un cable cuando se trata de una línea conductora relativamente corta, digamos, del orden de los 200 metros, 180 metros, es decir, en un cableado normal de tipo fabril. Líneas de mayor extensión requieren de otro tipo de cálculos más complejos que ya está pensado para los ingenieros eléctricos. Para la elección del cable hay dos criterios fundamentales. El primero tiene que ver con la temperatura a la que es sometido el conductor eléctrico. Si tenemos un conductor eléctrico y ese conductor eléctrico circula corriente eléctrica por allí, el efecto Joule y cuadrado R, es decir, el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia, produce un desprendimiento de temperatura, un desprendimiento de calor. Y ese calor es capaz de derretir el aislante o por lo menos dañar el aislante que cubre al material. Este efecto determina que nosotros tengamos como criterio de decisión cuál es la sobreelevación de temperatura en el cable, es decir, cuánto es lo que se eleva respecto de la temperatura ambiente, la temperatura de un conductor en el que circula corriente eléctrica. El segundo criterio tiene que ver con el largo del conductor eléctrico que, dependiendo de su longitud, se va a producir eléctricamente hablando un esquema similar a este, es decir, una suerte de resistencia eléctrica que está dada por la longitud. Recuerden que la resistencia en un conductor eléctrico es la resistividad por la longitud sobre la sección del conductor, de modo que mientras más finita sea la sección del conductor, mayor será la resistencia eléctrica, y también, de acuerdo a su longitud, a mayor longitud que del conductor tendrá mayor resistencia, y con esto estorbará el tema del efecto Joule también. Pero además del efecto Joule tenemos otro fenómeno que tiene que ver con el siguiente. Estas resistencias que se producen en ambos conductores, en el de ida y en el de vuelta de la corriente eléctrica, solo por estar circulando una corriente eléctrica y van a producir una caída de potencial, es decir, una caída de potencial en el cable. Y entonces hay normas que nos permiten a nosotros elegir o decidir cuánto es la variación de tensión máxima admitida en la carga. Por ejemplo, si yo aquí coloco una fuente de alterna de 220 volt, realmente cuánto deberían llegar acá, es decir, 2% de caída de tensión, 3%, ¿cuánto llegan? 190 volt, por ejemplo. ¿Qué es lo admisible? Bueno, ese es el segundo criterio de elección. En el primer caso, interviene fundamentalmente cuál es la sobreelevación de temperatura máxima permitida por el fabricante respecto del tema del aislante. Luego debe considerarse el ambiente, es decir, cuál es el tipo de disipación que tiene. Por ejemplo, no es lo mismo un conductor que esté integrado a una pared, adentro de un tubo donde se colocan los conductores eléctricos, o en una bandeja, en una fábrica, en una bandeja portacables, o al aire libre directamente. Finalmente, también cuenta la ubicación relativa entre diferentes conductores. No es lo mismo tener conductores suficientemente alejados que varios conductores juntos que se van contagiando de alguna manera con la temperatura del que tienen al lado. Es decir, la temperatura final va a ser un conjunto en función de la cantidad de conductores eléctricos que estén dentro del mismo soporte, es decir, de una bandeja pasacable o de un tubo, etcétera. Todos estos datos en general surgen de tablas que el mismo fabricante nos da y nos da esa información. Entonces, allí debemos elegir las condiciones externas, porque el mismo conductor para diferente tipo de servicio va a soportar distinta cantidad de corriente. Entonces, eligiendo el tipo de servicio, ambiente, ubicación, etcétera, nosotros delimitaremos cuál es la corriente máxima en un conductor dado.
respecto de la caída de tensión. Esta caída de tensión en el conductor se acepta en nuestro país un 3% de caída a lo largo de esa suerte de resistencia que es el conductor eléctrico en total, es decir, entre la ida y la vuelta. Si yo acá tengo una lamparita, voy a decir que desde aquí en la suma de estas dos delta U, es decir, delta U1 y delta U2, la total delta U1 más delta U2, si lo que tengo aquí conectado en la carga es iluminación, acepto que esto sea del orden del 3% de la tensión nominal. Es decir, en el caso nuestro que tenemos 220 volt, el 3% son 6,6 volt de caída en total. Esto es lo que voy a aceptar solo en concepto de iluminación. Si se trata de fuerza motriz, es decir, motores eléctricos que nosotros vamos a conectar, una vez que ese motor ha arrancado y está en funcionamiento, se acepta, como en general los consumos son más importantes, se acepta hasta un 5% de caída de potencial. Estos motores eléctricos en el momento del arranque suelen tener una demanda muy importante de corriente eléctrica que produce una caída muy importante también. En el momento del arranque, que solo dura algunas décimas de segundo, en ocasiones medio segundo máximo, en ese momento que es el momento del arranque, es donde se acepta hasta el 15% de caída de tensión. Piensen que el 15% de caída de tensión para la tensión normal de 220 volt, estamos hablando de hasta 33 volt de caída. Muchas veces cuando uno prende un aire acondicionado, una máquina o en una fábrica, en una industria medio casera, generalmente se produce un bajón de la luz ambiente, y ese bajón tiene que ver con el momento del arranque del motor, justamente por este 15% que nosotros admitimos que va a descender la tensión. Para la caída de potencial en el conductor, nosotros vamos a imaginar que aquí tenemos la alimentación, la red eléctrica, por un lado, y por otro lado tenemos aquí una carga y todo el conductor, tanto el conductor de ida como el conductor de vuelta, los dos conductores, el de ida y el de retorno, vamos a asociar a que ambos conductores tienen tanto una resistencia como una reactancia. Es decir, el conductor solo de por sí tiene una resistencia muy baja y también tiene una reactancia muy baja. En general es tan baja que se expresa en ohm por kilómetros. Pero bueno, cuando nosotros tenemos algunas líneas del orden del medio kilómetro, un cuarto de kilómetro, es decir, 200 o 250 metros, lo que podemos pensar en una fábrica o en algún lugar similar donde queremos llevar una suerte de prolongador, una línea de transmisión, tenemos que considerar este fenómeno. Así que lo vamos a analizar un poquito más. Una vez que tenemos la longitud determinada, y sabemos que vamos a concentrar toda la resistencia aquí, toda la reactancia aquí, el circuito se comporta como si fuera un circuito en serie con la impedancia que nosotros le vamos a poner acá. Esta impedancia tiene un ángulo phi, pero también este cable va a tener una impedancia en el cable con su propio ángulo phi. Desde el punto de vista neto de la diferencia de potencial, el delta U, es la tensión que hay a la entrada menos la tensión que hay a salida en forma porcentual. Es decir, cuando digo en forma porcentual, digo tensión de entrada menos la tensión que hay a la salida dividido la tensión que hay a la salida, que es la tensión final vista en este punto. Es decir, cuál es la caída porcentual. Esto me da un número relativamente chico en el numerador. Por 100 dividido la tensión que llega a la carga me da el valor porcentual. Ese es el famoso 3% o 5% o 15% que aceptamos según las condiciones del servicio. Para entender el impacto que nos produce la caída de potencial de esta impedancia en nuestra carga, lo que vamos a hacer es el diagrama fasorial, que nos encanta hacer el diagrama fasorial. Entonces digo, bueno, si este es el eje X y nosotros consideramos que tenemos aquí la tensión en R, esta que está aquí, que es esta tensión que está en la carga, digamos, en principio nos dice, bueno, ¿qué
¿Qué sucede allí? Bueno, no, pará. La tensión que está en la carga, esta diferencia de potencial que está en la carga, esta UR, más la caída de potencial que haya aquí, es decir, el delta U, va a ser igual a la tensión de entrada. Esta tensión de entrada le voy a poner positivo y negativo, acá tengo positivo y negativo, y aquí también le voy a poner positivo y negativo, porque la sumatoria de todas estas tensiones tiene que ser cero. De modo que voy a analizar y digo, bueno, a ver, la tensión de entrada está, ¿dónde está? Esta tensión de entrada la voy a colocar en azul aquí. Ahí, tensión de entrada. Perfecto. Muy bien, la corriente que circule ahora va a estar comandada de alguna manera por el ángulo phi, este ángulo phi, el ángulo de la carga. ¿Cuál? Y bueno, pero ¿cuánto mide este ángulo? Mira, este ángulo tiene que ver entre la corriente y la tensión en la carga, es el desfasaje allí. ¿Y por qué dibujé esta tensión de entrada con un ángulo diferente? Bueno, porque la corriente que circula por aquí, esta corriente que está aquí, ahí adentro, en realidad con esta impedancia va a tener un pequeño ángulo también, muy chico, que es este ángulo delta. Así que el diagrama fasorial nos indica lo siguiente. Por un lado vamos a tener esta diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial que aparece en bornes de la carga, que es esta UR que está aquí. Ahí, en el diagrama fasorial, la estoy dibujando también, ahí. Por otro lado, a la entrada vamos a tener una tensión que ya habíamos dicho que va a ser más grande, es decir, va a ser una cosa así, ahí. Y esta tensión es esta tensión que disponemos aquí, que va a tener respecto de la tensión que llega a la carga un pequeño desfasaje de ángulo también. Aquí está un poco exagerado. Este desfasaje de ángulo es el ángulo este delta que está aquí. Y por otro lado, la corriente que circule, esta corriente es una corriente que va a depender de este ángulo phi de la carga. Entonces, un ángulo phi más tarde respecto de la tensión en la carga, aparecerá efectivamente esta corriente allí con un ángulo determinado. Bueno, claramente acá hay una caída de potencial, que tiene que ver por un lado con I por R, es decir, esta resistencia multiplicada por esa corriente me va a dar aquí una caída de potencial que va a estar determinada por esa R por I. Y por otro lado, esta misma caída de potencial en XL, es decir, I por XL, me va a dar la caída de potencial a 90 grados de la anterior, es decir, 90 grados respecto de la corriente que está circulando por el conductor. De modo que esta expresión que está aquí será básicamente la I por XL. En definitiva, este es más o menos el modelo que nos estaría quedando para definir esto. Bueno, nada, la verdad es que si uno pone aquí la punta del transportador de un compás y aquí tira un compás, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia que hay entre la tensión de entrada y la de salida es la de que va desde acá hasta acá, es decir, todo este trayecto. Bueno, acá como está planteado, como que esta tensión de entrada que está aquí va a ser igual a la tensión UR, que es esta que está aquí, más I multiplicado por R y multiplicado por XL. Bueno, hasta acá ya lo sabíamos. Para analizar la proyección que nos daba aproximadamente este círculo que estoy marcando aquí, bueno, lo que hacemos es dividir en tres partes. Esta primera parte, hasta aquí, este segmento 1, sale de tomar la I por R con el coseno del ángulo phi y decir, bueno, acá tengo un primer sector. Luego tenemos este segundo sector, desde aquí hasta aquí, que lo puedo tomar con esta parte, que es la I por XL,
y lo puedo multiplicar por el seno del mismo ángulo phi, y esta partecita que está acá, que en general la vamos a descartar. Si analizamos con detalle las diferentes partes que componen este asunto, tenemos que la primera parte es r por i por el coseno de phi. R por i era este segmento, así que r por i por el coseno de phi será el segmento que quede aquí, que es el segmento 1. El segmento 2 tenía que ver con x por l por el seno de phi. Es decir, si este que está aquí era el segmento xl por el seno de phi, me va a terminar dando esta parte, esta porción que está aquí, que será el segmento 2. El segmento 3 y el 4 era la parte del segmento perpendicular acá, qué sé yo, y este 4 que está acá, toda esta parte, en realidad viene a parar aquí en el segmento 3, que es el pedacito que me faltaba, que yo dije que se despreciaba. Todo esto se demuestra y da una resolución de este tipo. Es decir, el delta U es I por R coseno de phi, R por coseno de phi, saqué factor común I, más X por el seno de phi, más 2 veces este cachito que está acá, que lo estamos descartando. Este cachito casi siempre es cercano a 0, así que directamente lo descartamos. Como mencioné antes, tanto R como X están expresados en ohm por kilómetros. Con la longitud del cable, multiplico por la longitud del cable en ambos términos y tengo el valor en ohms de verdad que tiene tanto la parte resistiva como la parte reactiva. De modo que para un circuito monofásico, el delta U en una fase tiene que ver con la corriente que circula por el cable, con la longitud del cable y con la resistencia por kilómetro del cable, el coseno de phi de la carga, otra vez la reactancia en ohm por kilómetros del conductor y el seno de phi de la carga. Muchas veces vamos a ver que esta parte también se puede despreciar. En general, la reactancia produce una caída muy baja frente al consumo, y lo más importante suele ser la parte resistiva. Tampoco hay que perder de vista que la resistencia eléctrica en el conductor depende de la temperatura que tenga el conductor eléctrico. Hay una fórmula que estudiaron en física que habla de la resistencia eléctrica, que es función de la resistencia eléctrica a 20 grados centígrados, con una expresión que tiene que ver con un coeficiente de variación de la temperatura por el delta T, que es este delta que hay acá entre la temperatura ambiente y los 20 grados centígrados, que es el origen de este factor inicial. Bueno, esa es una variación. A medida que aumenta la temperatura en el conductor eléctrico por sobre los 20 grados centígrados, bueno, con esta expresión se puede calcular la resistencia eléctrica. Nos sirve poco y nada, porque en general nosotros vamos a ajustarnos a la tabla del fabricante y se acabó la historia. La otra cosa a considerar también es que este coeficiente de variación de la temperatura es diferente para el cobre que para el aluminio, de la misma manera que la resistividad es diferente para el cobre que para el aluminio, ¿no? Que son nuestros dos principales conductores eléctricos por su relación entre conductividad y precio. En general, las secciones que nosotros vamos a calcular son secciones relativamente chicas, y para estas secciones chicas se verifica lo que comenté antes, que la resistencia es mucho mayor que la reactancia, con lo cual toda esta expresión queda resumida directamente a R por I por L coseno de phi, es decir, queda solamente esta primera parte, esta parte se desprecia. Esto es en las secciones relativamente chicas, que son las normales que nosotros vamos a calcular. Si se tratase de secciones realmente grandes y extensas, bueno, ahí aparece un fenómeno que es el efecto Skin, y efectivamente aumenta el ángulo entre la reactancia y la resistencia. Lo pueden buscar en internet y demás, ese efecto Skin, que es un efecto pelicular, pero en definitiva empeora la situación y entonces hace que esta parte deba ser apreciada. Para el cálculo nosotros vamos a utilizar 2 veces R por I por coseno de phi.
Ahora, esta resistencia expresada en ohm por kilómetros es solamente este tramo, es decir, estos son ohm por kilómetros y esta L es la longitud del cable. Y por 2 porque es el cable de ida con el cable de vuelta. En general, este dato, el dato de la resistividad, ya está incorporado en la misma tabla que ofrece el fabricante y está puesto en ohm por kilómetros, es decir, ya nos da directamente cuánto vale la resistividad por kilómetro y nosotros lo único que hacemos es multiplicar por la longitud del cable, por la corriente que está circulando, por el coseno de phi, donde phi es el ángulo de la carga que vamos a poner, y por 2 porque son 2 cables, y con eso obtenemos el delta U. Este delta U dividido la tensión al final de la red, es decir, la tensión caída, por ejemplo, si nosotros queremos poner 220, nos quedará una cosa así. Si el delta U me da, qué sé yo, 20 volt, por ejemplo, dividido la tensión que aparece al final de la línea, es decir, los 220 menos los 20, es decir, 200 volt, por 100, y este será el delta U porcentual. Este delta U porcentual tiene que cumplir con aquella premisa del 3%, del 5% o del 15% según la condición de servicio. Para el cálculo de un sistema trifásico vamos a suponer que está aproximadamente equilibrado y como siempre cuando calculamos en forma trifásica si está equilibrado, bueno, también recuerden la regla esa el teorema de Kennedy que dice que siempre una carga en estrella se puede considerar una en triángulo y viceversa, y nosotros podemos asumir que en principio esto se va a comportar como una carga en estrella, con lo cual la corriente que circula por acá va a ser la corriente de fase de la carga, pero también va a ser la corriente de la línea que está aquí. Así que esta corriente de línea yo la voy a obtener de esta expresión que está acá. ¿Se acuerdan del famoso raíz de 3 por U de línea, por I de línea, por el coseno de phi? Este es igual a la potencia. Es decir, con los datos de la potencia de la máquina o de la carga que voy a tener, puedo despejar la corriente eléctrica. Una vez que despejo la corriente eléctrica, digo, bueno, ¿cuál será la variación, el delta U de la fase, producto por aquella resistencia del cable? Y considerando que en el neutro no voy a tener corriente eléctrica, va a haber resistencia, pero la corriente no, con lo cual I por R va a ser 0, así que tengo una sola de los delta U de fase, no tengo dos como antes, y esta resistencia es la resistencia del cable. Y esta corriente, la corriente que acabo de calcular, y el coseno de phi, obviamente es el coseno de phi de la carga. Y ese me da el delta U de fase. Veamos un problema concreto en trifásica. Supongamos que tenemos un motor aquí, este motor es trifásico, así que tiene 3 conductores, y supongamos que también es de aluminio. Estos son datos del problema y también tengo la longitud de 180 metros. Analicemos un poquito. El dato de la longitud me va a servir en la tabla. Seguramente, digamos, para distintos tipos de cable voy a tener la cantidad de ohm por kilómetro. Pero estos ohm por kilómetro voy a tenerlo repetido 2 veces en general. Es decir, una vez para el aluminio y otra vez para el cobre. Muchas veces los fabricantes nos ofrecen el mismo dato del conductor, pero hecho en aluminio o en cobre, que como cambia la resistividad, va a cambiar cuánto vale la cantidad de ohm por kilómetro. Luego tenemos los datos del motor, por ejemplo, un motor de 30 kilowatts, que sabemos de 50 Hz, sabemos el coseno de phi del motor, sabemos el rendimiento y sabemos el coseno de phi en el momento del arranque. Muchos motores nos dan este dato. ¿Por qué? Porque en el momento del arranque, al igual que en el transformador, cuando está en vacío, no es lo mismo que cuando está cargado y cambia el coseno de phi. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a tratar de trabajar al 5%. Vamos a pedir un delta U del 5%. Pero en el momento del arranque, la corriente de arranque de un motor va a ser alrededor de 7, 8, 10 veces la nominal, con lo cual vamos a necesitar cumplir que en el momento del arranque con esta otra condición del 15% de delta U. A la hora de usar la expresión hay que tener en cuenta que como se trata de un sistema trifásico,
el delta U de línea, no el de fase, nosotros habíamos visto el de fase, el delta U de línea es raíz de 3 veces el de fase, y el de fase es todo este que está aquí. Por otro lado, esta corriente que está acá va a ser la corriente de línea. Esta es la longitud de 180 metros que tenemos aquí. Y tanto la resistencia como la reactancia tienen que ver con la resistencia y la reactancia que aparecen en la tabla del fabricante. Estos dos datos que están en ohm por kilómetros, ustedes pueden ver que la reactancia es mucho menor que la resistencia. En cualquiera de los casos es prácticamente un orden de magnitud más bajo. Finalmente, el ángulo phi que está aquí sale de este coseno de phi que está por aquí. Para calcular la corriente que toma de la red, debo utilizar la potencia absorbida. Y la potencia absorbida no va a ser otra que la potencia útil en el eje del motor dividido el rendimiento que está allí. Así que este valor será la potencia absorbida. Con esta potencia absorbida, esta potencia tiene que ser igual a raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi, que lo tengo, que será los 0,8 inductivos que están allí. De modo que de acá puedo despejar la corriente de línea. Entonces, reemplazando los valores, esta corriente de línea termina siendo este valor que está aquí y me da 67 amperes. Bueno, ¿qué voy a hacer con estos 67 amperes? En principio digo, bueno, la verdad que con la tabla esta me sobran porque tengo 118, 143, 168 y en la tabla había más para arriba y para abajo. La tabla es grande, yo agarré solo 3 valores nada más. Pero lo primero que uno debe hacer con esos valores es utilizar ese valor para verificar esta fórmula. Entonces me voy al renglón de la tabla que corresponda a los 67, 70 amperes, supongamos, y pongo los 70 amperes acá, pongo los 180 metros acá, pongo la resistencia en ohm por kilómetros para esos 70 amperes, para el renglón que dice 3 por tanto, qué sé yo, 70 amperes, me fijo los valores que están aquí, los coloco y me voy a dar cuenta que no cumple ni a palos, es decir, que el delta U es realmente más importante del que yo esperaba. Por eso ya he preseleccionado estos 3 valores que son los que más o menos van a funcionar. Por otra parte, si tomamos, queremos averiguar la corriente de arranque, sabemos que la corriente de arranque es 7 veces el valor nominal o el valor de la corriente de línea, así que deberíamos multiplicar por 7 también la potencia absorbida y por 7 acá al final y por 7 al final, y esto nos daría 469 amperes. Entonces estamos con 2 valores, uno que tiene que ver con la corriente nominal y otro que tiene que ver con la corriente de arranque. Para lo cual nosotros tenemos que verificar esta fórmula en las dos condiciones. En la primera condición vamos a poner acá la I nominal, es decir, los 67 amperes, y vamos a usar aquí el coseno de phi del arranque y el seno de phi del arranque, es decir, acá vamos a usar 0,8 y acá vamos a usar el arco cuyo coseno de 0,8, el mismo ángulo phi, digamos, ¿no? Y por otro lado, voy a tener que verificar además que cuando por aquí haya 469 amperes, es decir, en el momento del arranque que el tipo consume 7 o 10 veces más, con el coseno de phi de 0,4 lo voy a meter aquí, voy a calcular el seno de phi para 0,4 de coseno de phi y con esos datos me tiene que cumplir. ¿Qué es lo que me tiene que cumplir? Y por un lado que el delta U nominal tiene que ser menor o igual que el 5% porque se trata de un motor, fuerza motriz.
Y por otro lado, se tiene que cumplir en que el delta U en el arranque sea menor o igual que el 15%. Aquí les dejo el procedimiento. En principio uno va intentando valores, por ejemplo puede arrancar con este valor, es decir, un cable que tenga 3 conductores con una sección de 25 milímetros cuadrados para cada conductor y una sección más baja de 16 para el neutro. Este símbolo lo que me dice es eso, 3 conductores de 50 milímetros cuadrados y el neutro de la mitad, 25. Ustedes pueden probar tanto con el primero como con el segundo valor y van a ver que a pesar de que tienen corrientes muy superiores, corrientes de 100 y pico de amperes, mucho más de lo que necesitamos para la corriente nominal, cuando reemplazan el valor en ohms, tanto de resistencia como de reactancia, en estas expresiones aquí arriba, y reemplazan la corriente, ¿cuál? La de los 67 amperes que necesitamos, los reemplazan, van a ver que el delta U le da más grande. En este caso, en este ejemplo, tomo la expresión así como viene, ahí, y digo, bueno, a ver, raíz de 3, lo tengo acá, por I de línea, que son los 67 amperes que calculamos recién, por la longitud, que son 0,18 kilómetros, es decir, los 180 metros del problema. Y luego tomé directamente estos valores, que son el de la resistencia, y es por el coseno de phi de 0,8, y el de la reactancia, por el arco, mejor dicho, por el seno de phi, del arco cuyo coseno de phi vale el 0,8. Es decir, este ángulo corresponde al mismo phi. Esto es coseno de phi y esto es seno de phi. Tiene el mismo ángulo. Bien, con estos datos a mí me da que el delta U es 11,6 volt. Por supuesto que si ustedes hubieran ubicado este valor o este valor, ya les hubiera dado un valor bastante más grosero. Quiero decir, nos hubiéramos superado este delta U, que uno dice, bueno, ¿y de cuánto debería ser? No, mira, el delta U es del 5% de 380, y el 5% de 380 son 19 volt. Así que el valor que sigue podría ser, vamos a hacer la cuenta, por ejemplo, para ver qué da. Y vamos a poner directamente acá el valor de 1,2 que aparece aquí, 1,2. Prácticamente me da el doble en este cachito, digamos. Y uno dice, bueno, el doble son casi 20, bueno, pero tal vez este podría haber funcionado. ¿Cuánto será? ¿Un 20% más, 30% más? Hagamos la cuenta con 0,9, por ejemplo, 0,86, 0,9. Si yo agarro la calculadora, 0,9, me queda. Voy a simplificar esto, lo voy a sacar directamente para hacerlo a ojo de buen cubero, por punto 18 kilómetros por 67 por raíz de 3. Y al multiplicar todo esto me queda 15 volt. Esa sería la tensión. Y dice, bueno, pero funciona. Este cable sí funciona. Sí, funciona, efectivamente. Y entonces, ¿por qué elegiste el otro? Hipólito, pará. Vamos a ver qué pasa en el momento del arranque, que es el momento definitorio, porque la verdad que la exigencia en el momento, digamos, cuando estamos en condiciones nominales es una, pero en el momento del arranque es mucho más exigente. Para el momento del arranque, tomemos el raíz de 3, tomemos ahora la corriente de arranque, que eran 469, seguimos con los 180 metros, esto no ha cambiado, es lo mismo que el de acá arriba, y hagamos la cuenta con el coseno de phi de 0,4 y pongámosle los 0,8 que estaba aquí, es decir, hoy usamos estos valores, el de este conductor, por ejemplo, en el momento del arranque, tengo que colocar este valor y este valor aquí y aquí, en el XL y en R. Y por otro lado tengo el coseno de phi de 0,4 y el seno de phi que le corresponde. Cuando hago la cuenta con los 469 amperes del momento del arranque,
los 180 metros y el raíz de 3, a mí me queda que el delta U que obtengo es de 61 volt y el 15% de 380 es solo 57, con lo cual este conductor no lo puedo usar. Es decir, en el momento del arranque va a bajar una tensión mayor a 57 volt, con lo cual voy a estar fuera de la norma. A pesar de que cumpla con esta parte, no voy a poder cumplir con esta otra. Sabiendo entonces que este conductor no funciona, voy a buscar al conductor que le sigue, es decir, un conductor de mayor sección. Este conductor de mayor sección, que lo veo aquí en los 50 milímetros cuadrados, también va a ser un conductor que soporte una mayor cantidad de corriente nominal. Y por otro lado, obviamente va a tener menos resistencia en ohm por kilómetro. Bueno, va todo de la mano, ¿no? Entonces, con estos datos, también la reactancia en ohm por kilómetros, voy simplemente al proceso de verificación, ya más o menos elegido. Digo, bueno, vamos a meternos en qué pasa con el arranque, que era nuestro punto crítico. Bueno, en el momento del arranque le meto los 469 amperes que tenía, los 18 metros, y pongo efectivamente este valor y pongo este valor con el coseno de phi del 0,4 que me habían dado como dato en el momento del arranque, y obtengo que al momento del arranque la caída de potencial en el cable va a ser de 47,4 volt, que está bien porque yo hasta 57 volt me banco. Es decir, este cable podría ser potencialmente el que voy a elegir. Por las dudas, solo por las dudas, porque generalmente si verifica esto, verifica el otro. Solo por las dudas me voy a hacer la cuenta con la corriente nominal. Y entonces uso el valor nominal de corriente, voy a utilizar los mismos valores del cable, que son los que tenía aquí abajo, y voy a utilizar el coseno de phi, no del arranque, sino el coseno de phi en funcionamiento normal y el seno de phi en funcionamiento normal. Y se verifica que el delta U va a ser de menos de 19 volt, que cumple con el 5%. En definitiva, voy a estar cumpliendo tanto con el 5% que me piden para la corriente nominal como con el 15% que me piden para la corriente de arranque. Entonces, para resumir el método y finalizar este tema, dado la máquina, dada la distancia, dado los datos de la máquina con el coseno de phi en el momento del arranque, con el coseno de phi normal, el coseno de phi nominal, con estos datos y la tabla de cables, yo puedo ingresar estos datos de resistencia y de reactancia, es decir, los meto aquí estos datos con el coseno de phi y pruebo. Y las dos pruebas que tengo que hacer es una con el valor de la corriente nominal y la otra con el valor de la corriente de arranque, es decir, con tanto el valor de la corriente nominal como el valor de la corriente de arranque. Entonces hago esta misma prueba dos veces, uno con la corriente nominal y el otro con la corriente de arranque. Y tenemos que saber que acá no tiene que superar el 5% y acá no tiene que superar el 15%.